como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Piscis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien. Mira, Piscis, un consejito aquí entre tú y yo. Si tú realmente te quieres relajar tu espíritu, relajar tu mente, bajar un poco esos problemas y esa carga que a veces tienes, hazte masajes en los pies. Eso es lo máximo que hay para los piscianos. Hacerse masajitos en los pies. O que alguien te haga masajes. O que vayas a un sitio donde te puedan hacer masajes. Como especie de una acupuntura. Para poderte llegar, para poderte llegar a las plantas de los pies. Con la acupuntura. Eso sería fantástico y formidable para ti. Todo aquel que tenga problemas o que se sienta cargado, sobrecargado de preocupaciones, lo mejor que puede hacer esa misma persona es un baño de pie con algunas hierbas aromáticas si quieres o hacerte unos masajes. Tú mismo te los puedes hacer, los masajitos de los pies. Vamos, mi querido y adorado Piscis, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y en este momento vamos a empezar con tu lectura. Vamos, primero que nada, quiero ver qué te dice aquí el tarot para ti, para ti, para ti. Veo el 6 de bastos. Aquí yo estoy viendo en el 6 de bastos como que pareciera ser que quisieras que algo regresara a tu vida nuevamente. Estás viendo aquí como que necesitas que alguien venga otra vez y que entre por la puerta principal. O a lo mejor tú quisieras volver otra vez a entrar al corazón de esa persona por la puerta principal. Pero a veces hacemos y cometemos algunos pequeños errores que nos impiden que nosotros podamos entrar realmente como debe ser. Mira, te explico. Aquí puede ser que en cualquier momento tú puedas entrar nuevamente, si es que tienes que entrar a lo mejor a trabajar en un sitio donde ya has estado. A lo mejor te llaman de algún sitio para trabajar nuevamente. A lo mejor te llaman de algún sitio que no era permanente el trabajo, sino era como por contrato y puede ser que ahora tengas una nueva oportunidad de trabajo, ¿ok? Ahora, eso sí, en esta oportunidad vamos a ver si puedes lograr de alguna manera poderte conectar completamente y que te puedas, digamos, enganchar definitivamente con este trabajo. Ahí sí que te lo digo. Así que veo que, a pesar de todo, como quien dice, saliste de un sitio y vuelves y entras por el otro lado. Entraste por la puerta, saliste por la puerta, ahora te puedes meter por la ventana. Y así vamos. Parece ser que te vuelven a llamar de un sitio donde antes estabas trabajando. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Piscis, ¿qué otra cosita te están diciendo? Recuerda los masajes. Recuerda hacerte tus masajes todas las noches antes de irte a dormir. Eso es maravilloso. Eso es sorprendente. Buenísimo. Sí, señor. Vamos pues. ¿Qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Hay algunos aparaticos que venden así en las tiendas, que es para hacerse masaje en los pies. Podrías utilizar un aparatico de esos. ¿Qué te dice el tarot de Lenormand? Mira, pues, hablando de la puerta que se abre, te están volviendo a ofrecer un nuevo trabajo. Te están abriendo la puerta para que entres. Probablemente pueda ser en el mismo sitio donde estabas trabajando. Ahí te lo dejo, pues. Sí, señor. Vamos y te digo, aquí alguien que está analizando una situación, alguien que está definitivamente estudiando un proceso. Quizás a lo mejor hasta sea, si estamos hablando del trabajo, alguien que está estudiando tu dossier para contratarte, para subirte de cargo, para que puedas entrar, etcétera, etcétera. Alguien de relaciones humanas que pueda estar estudiando tu caso o tu currículum. Y aquí estoy viendo una celebración. Definitivamente, mi querido y adorado Piscis. Aquí estoy viendo que hay celebraciones. Y esas celebraciones es porque definitivamente hay algo por qué celebrar. Y aquí también te estoy viendo hablando con alguien. Tienes alguna conversación ahí con alguien. Vamos a ver de qué se puede estar tratando esto. Mira, esta persona, déjame decirte, tu personita especial, si no la tienes ahorita, que no hemos hablado de ella, por cierto, probablemente esta personita quiera volver otra vez o tenga unas ganas inmensas de volver, ¿sabes? Pero antes de eso, déjame sacar tu carta
de tus guías. Las cartas, el mensaje de tus guías. Vamos a ver qué te dice. Todo fluye. Claro que sí, ahí te lo estoy diciendo, todo fluye. Marcha a la velocidad justa. Sabes a dónde vas. Todo está a tu alcance y tienes los caminos abiertos. ¡Toma! Mira pues, ¿qué te puedo yo decir? Me encanta cuando coinciden todas mis cartas, de verdad, con lo que estamos hablando. Así es que tiene que ser. Mira, esta persona tiene unas ganas de volver que ni te cuento, pero le detiene, ¿sabes qué? Probablemente que tu indiferencia. Se ve aquí que siente esta persona que a lo mejor le vas a rechazar. Y eso es el miedo que hay. Y cuando hay miedo, el miedo se impone al amor y entonces tarda en venir esa persona. No quiere fluir. Pero esto no quiere decir que tú vas a ceder a nada. Sencillamente, como se portó. Si se portó de esa manera, pues que reciba lo que le toca. Así mismo. Vamos, esta persona está algo, quizás ya poco a poco se le ha estado curando ese miedito de querer regresar, ¿entiendes? Mira, ya se ve como que está un poquito, se siente como con más confianza. Aquí estoy viendo que va a decir esta persona, yo voy a esperar a Piscis, aunque sea lo que sea, yo no sé, pero le voy a esperar. Así yo tenga que esperar un tiempito a ver a que se le pase toda esa berraquera que tiene Piscis, pero yo sí quiero volver otra vez. Siente que le vas a rechazar, que ya nada será igual. No puede resignarse a la idea de que le has dejado quizás de querer. Eso todo lo piensa esa persona. Mira, no, pero tú estás haciendo tu magia bella y linda, mi querido Piscis. Sí que te lo digo, probablemente esa magia sea como para hacer algo bonito con esta relación nuevamente o quizás para una nueva relación, no lo sé. Mira, esto es el resultado, oye bien, el resultado de esta situación. Esta persona vuelve, quiere entrar también por la puerta principal. Sí que te lo digo, quiere entrar nuevamente por la puerta principal y probablemente no va a entrar tanto como por la puerta principal porque cometió sus pequeños errores, pero sí le vas a dar quizás una oportunidad. Aquí veo amor, más amor que esa persona te va a proporcionar o van a proporcionarse los dos, pero sí que veo que todavía falta como un poquito más de colaboración en esta situación. Pero sí que te veo, no es de males mayores. Sabe lo que hizo esta persona y ahora no podrá jugar más contigo. No, señor, no, señor, porque ahora tú le vas a enseñar y le vas a mostrar lo que es un Piscis de verdad. Ahora sí es verdad que va a tener que saber lo que realmente vale un Piscis, lo que cuesta tener un Piscis a su lado. Así mismo te lo digo. Mira, Piscis, el problema contigo es que tú todo te lo tomas así de corazón y enseguida se te crispa el corazón. A ti te hablan golpeado y ya tú te estás muriendo. A ti te hablan medio golpeado o te miran golpeado y ya tú te lo estás tomando como personal. Eso tenemos que cambiarlo un poquito, mi querido Piscis, porque esa es tu profunda, digamos, tu calvario, tu cruz, tu hijo de agua, al fin y al cabo, como Cáncer y como Escorpio, personas que son de muchísima sensibilidad. Pero tú, sobre todo tú, ay, 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 terrible. Te hablan golpeadito, no te pueden subir sino un decibel. No te lo pueden subir más de ahí porque ya tú te sientes atacado o atacada. Hay que cortar eso. No hay que ser así, porque en esa medida los demás todos contentos y tú quedaste con aquel reconcomio adentro, aquel dolor, aquella pesadumbre, porque será que será lo que me quiso decir, qué será lo que me habrá querido decir, que me habrá querido decir con lo que me dijo, y bla, bla, y pare usted de contar. Eso hay que irlo, como quien dice, cambiando un poquito. Vamos a ver, mi querido Piscis, sabes que aquí yo tengo un libro que se llama El Libro de la Luz y tú ahora puedes hacerte quizás una pregunta para ti, o cuando yo te lea esto, interprétala a ver de qué manera te puede cuadrar, ¿ok? Esa pregunta es del Libro de la Luz, pregunta y el cielo te responde. Y eso es mensajitos que vienen del alma, como yo siempre digo, y del corazón. Y entonces ahí puedes tú leer o interpretar algo. Aquí yo te digo algo. Esto es
esta página completa es para ti, pero voy a leer un pedacito nada más porque si no, esto se me hace muy largo. Vamos a ver si lo puedo leer un poquito más, ok, pero sí me gustaría pues que lo pudieras escuchar. La pregunta se llama, o sea, el mensaje se llama preguntas, justamente. Mira lo que dice, es el número 192. Oye, aunque no me veas, puedes hacer preguntas. Oye, aunque no me oigas, puedes hacer preguntas. Aunque no consigas sentir mi luz, puedes hacer preguntas. Y el secreto está en el cero. Quedarse a cero. En lo que consigas quitar de ego, de resistencia. En lo que consigas quitar de pensamientos, de densidad mental. El secreto está en la capacidad de intuir, pero fundamentalmente de creer en la intuición. El secreto está en la capacidad de sentir, pero fundamentalmente de creer en lo que se siente. Haz lo siguiente. ¿Tienes una pregunta? Fenomenal, te daremos una respuesta. Siéntate confortablemente. Respira. Empieza a colocar todos tus pensamientos en una estantería que está clavada en el cielo. Conviértete en un observador de esos pensamientos, pero no critiques. No tengas opiniones. Otro de los grandes secretos de venir al cielo es no tener opinión acerca de absolutamente nada. Cuanto menos opinión formada tengas, estás más abierto a que yo no tenga que enseñarte. Ahora, deja que una luz entre por tu cabeza. Aunque no la veas, deja simplemente que entre. Esa luz va a recorrer tu cuerpo y vas a sentirte más ligero. Después, hazte una pregunta. No pienses en la respuesta, ni por un minuto pienses en la respuesta. Y espera. Haz la pregunta y espera. Espera sin tener opinión, sin pensar en nada. No te olvides, eres un mero observador. Después empezarás a sentir algo. Oye, qué bonito esto. Quédate así, no pienses, no empieces ya a tener ninguna opinión. Ajá, ahí tienes pues tú esto. Entonces, quizás a lo mejor es así como se obtienen las respuestas. Muchísimas veces se tienen así las respuestas. Porque esto es así, lo que quiero traducir aquí en todo esto es que uno a veces le pide al universo, uno le pide a Dios, al universo, pero uno ya está queriendo tener la respuesta. Ay, yo quisiera por lo menos tener un trabajo estable, pero lo estoy pidiendo, pero ya de una vez, entonces me estoy diciendo que esto, que aquello, que lo más allá, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero ¿en dónde será? Entonces tú empiezas a criticar tu propia pregunta y empiezas a formar tu propia respuesta y eso realmente a lo mejor no era lo que era para ti. Así que es difícil un poco esto, pero hay que hacer el ejercicio. Bueno, entonces yo te digo, mi querido y adorado Piscis, ahí te estoy dejando yo con este nuevo método que encontré de este libro, el libro de la luz, y vamos a ver poco a poco, de vez en cuando ir haciendo esas preguntitas al libro. Entonces, en resumidas cuentas, esta persona definitivamente tiene unas ganas de volver y eso le detiene quizás tu indiferencia que a lo mejor no le has dado papaya. Siente que a lo mejor le vas a rechazar y ya nada, sencillamente esta persona siente que ya no será nada igual. No puede resignarse a la idea de que le has dejado de amar probablemente, ¿sabes? Y mira, se siente como quien dice, como un zapato. Sabe que sí. No podría, que ya sabe que no puede jugar más contigo. Pero esta persona igual va a actuar. Así que va a actuar. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Piscis, en otra lectura para ti, mi querido y adorado pececito rojo. Nos estamos viendo en un nuevo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.